Saludos a todos, vamos a continuar con nuestras clases y vamos a hablar ahora acerca de los interdictos. Los interdictos son procedimientos especiales destinados a proteger la posesión y están divididos en dos grupos. Tenemos por un lado los interdictos posesorios y por el otro tenemos los interdictos prohibitivos. Dentro del grupo de los interdictos posesorios tenemos al interdicto de despojo y el interdicto de amparo. Y por el lado de los interdictos prohibitivos tenemos al interdicto de obra nueva y el interdicto de obra vieja. Vamos a empezar con la parte sustantiva respecto a estos procedimientos especiales establecidas en nuestro Código Civil y específicamente vamos a hablar del artículo 783 que establece: Quien haya sido despojado de la posesión, cualquiera que ella sea, de una cosa mueble o inmueble, puede, dentro del año del despojo, pedir contra el autor de él, aunque fuera el propietario, que se le restituya en la posesión. De la lectura de este artículo podemos sacar las siguientes cosas. Primero, ¿qué es el despojo? El despojo es el máximo grado de perturbación en el ejercicio de la posesión que se puede sufrir. Es la pérdida total de la tenencia de la cosa. Debemos tener en consideración que no podemos intentar el interdicto de despojo en contra de actuaciones realizadas por un tribunal. Bajo ninguna circunstancia podemos impugnar una actuación judicial a través del uso de este procedimiento especial. Existen en nuestra legislación recursos ordinarios y extraordinarios para impugnar esas actuaciones. En este caso no podemos utilizar el interdicto de despojo. Además tenemos que, como podemos ver en la redacción del artículo, está protegido cualquier tipo de posesión, sin distinguir si es una posesión legítima, precaria, simple, de buena o de mala fe. Cualquier posesión está protegida por el interdicto de despojo. Además, está protegida también la posesión de bienes tanto muebles como bienes inmuebles. Y tiene un punto muy llamativo, que es que incluso puede intentarse en contra del mismo propietario. Es decir, que si es el propietario el que de manera forzosa, a través de una vía de hecho, sin acudir a la administración de justicia, despoja de un bien, así sea de su propiedad, a un tercero que venía ejerciendo cualquier tipo de posesión, podrá este tercero intentar el interdicto de despojo, aún contra el propietario, siempre teniendo en consideración que el interdicto no afecta el derecho de propiedad directamente, pero podrá el propietario ejercer sus acciones, bien sea a través de un interdicto de despojo, si está dentro del lapso, o a través de la acción reivindicatoria, que como sabemos es la acción que le permite al propietario perseguir sus bienes de mano de quien se encuentre. Además tenemos que se establece un lapso de un año para intentar el interdicto. Hay que tener en consideración que este lapso de un año es un lapso de caducidad. Por lo tanto, tal como lo define la doctrina, es un lapso fatal. Pasa este lapso de un año y no podremos hacer uso de la figura del interdicto de despojo. Nos quedará hacer uso de las acciones ordinarias. El siguiente en nuestro estudio es el interdicto de amparo, dirigido a protegernos de cualquier perturbación que no llegue a ser tan grave como la del despojo. Lo relativo al interdicto de amparo está en el artículo 782 de nuestro Código Civil, que establece: Quien encontrándose por más de un año en la posesión legítima de un inmueble, de un derecho real o de una universalidad de muebles, es perturbado en ella, puede, dentro del año, a contar de la perturbación, pedir que se le mantenga en dicha posesión. El poseedor precario puede intentar esta acción en nombre y en interés del que posee, a quien le es facultativo intervenir en el juicio. En caso de una posesión por menor tiempo, el poseedor no tiene esta acción, sino contra el no poseedor o contra quien lo fuere por un tiempo más breve. Como podemos ver, el interdicto de amparo nos requiere de un tiempo mínimo de posesión en principio para poder acceder al uso de este procedimiento especial, y es un lapso de un año. A partir de ese tiempo de posesión es que podrá accederse en principio a la utilización del interdicto de amparo para protegernos de cualquier perturbación que no llegue al despojo. Además de esto, está también limitada su ámbito de aplicación única y exclusivamente a bienes inmuebles y a universalidades de bienes muebles, como
ya deben saber de semestres pasados, una universalidad de bienes muebles es un conjunto de bienes muebles que unidos forman uno solo. El mejor ejemplo que podríamos tener de esto es precisamente el que está aquí a mi espalda, una biblioteca. El estante con los libros en conjunto forma la biblioteca. Sin embargo, la simple tenencia de un libro o del solo estante no conforma la biblioteca como tal. En este caso, una perturbación sería, por ejemplo, una persona que saque un libro de esta biblioteca. No se está desposeyendo en su totalidad de la universalidad de los bienes muebles. Sin embargo, sí se estaría perturbando en la posesión de esa parte de esa universalidad. Además, tenemos la característica de que en este caso el interdicto de amparo no protege en contra de el propietario del bien, pues como establece el mismo artículo, en este caso el poseedor precario puede intentarlo en nombre del poseedor legítimo, que en principio debería ser el propietario, salvo excepciones que ya estudiaremos más adelante. Sin embargo, no podemos intentar el interdicto de amparo en contra del poseedor legítimo, pues se establece en este artículo que es a favor o en interés de este poseedor legítimo que se intenta el interdicto de amparo en caso de ser intentado por el poseedor precario. Lo último que nos establece el artículo es que puede ser intentado el interdicto de amparo en los casos en los que tenemos un tiempo de posesión menor a un año, pero teniendo en consideración que solo podremos hacerlo contra las personas que tengan un lapso menor al nuestro o que no sean poseedores en sí. Es decir, si yo tengo menos de un año poseyendo la biblioteca, por ejemplo, como universalidad de bienes muebles, y una persona se lleva uno de los libros, yo tendré un lapso igual a lo que sea menor al tiempo que yo tenía de posesión de la biblioteca. Es decir, si yo tenía 6 meses poseyendo la biblioteca, tendré que hacerlo en un lapso menor de 6 meses. Igualmente, ocurre en los casos de que, por ejemplo, sea un vecino que está haciendo alguna actividad de perturbación, tiene ese vecino que tener menos tiempo de posesión en el bien que yo. Vamos ahora con el primero de los interdictos prohibitivos, que es el interdicto de obra nueva establecido en el artículo 785 de nuestro Código Civil, que dice: Quien tenga razón para temer que una obra nueva emprendida por otro, sea en propio suelo, sea en suelo ajeno, cause perjuicio a un inmueble, a un derecho real o a otro objeto poseído por él, puede denunciar al juez la obra nueva, con tal que no esté terminada y de que no haya transcurrido un año desde su principio. El juez, previo conocimiento sumario del hecho y sin audiencia de la otra parte, puede prohibir la continuación de la nueva obra o permitirla, ordenando las precauciones oportunas. En el primer caso, para asegurar el resarcimiento del daño producido por la suspensión de la obra, si la oposición a su continuación resultara infundada por la sentencia definitiva. En el segundo caso, para la demolición o reducción de la obra y para el resarcimiento de los daños que puedan sobrevenir al denunciante, si éste obtiene sentencia definitiva favorable, no obstante el permiso de continuar la obra. Ahora que estamos en el terreno de los interdictos prohibitivos, es necesario decir que lo que caracteriza en principio a estos interdictos es la existencia de el temor de que se reciba un daño en el bien que se está poseyendo, bien sea en el primero de los interdictos por la obra que se está emprendiendo o bien sea en el segundo, que es el interdicto de obra vieja, también conocido como interdicto de daño temido, por las consecuencias de un posible derrumbamiento de el bien contra el cual buscamos la protección o del cual buscamos la protección. En lo que respecta al interdicto de obra nueva, tenemos que se fundamenta la acción en el temor que existe de que se perturbe la posesión de cualquier bien
por la obra emprendida por otro, bien sea en terreno propio, bien sea en terreno ajeno. Con el interdicto de obra nueva, lo que buscamos es paralizar la obra que se está emprendiendo para garantizar que no se sufra el perjuicio, hasta tanto se decide si efectivamente existe el riesgo o no. En principio, la parte accionante va a solicitar que se decrete la paralización de la obra y evidentemente la persona que está en la realización de esta obra va a solicitar que le permitan continuar en su debida oportunidad procesal. Cada uno debe garantizar en el proceso su interés siempre que sea el de detener la obra o el de continuarla para resarcir los eventuales daños y perjuicios que genere en el derecho del otro. En este caso tenemos que el lapso para intentar el interdicto de obra nueva se puede contar de dos maneras o termina de dos formas. El primero es que tenemos un máximo de 1 año para intentarlo contando desde la fecha de inicio de la obra. Y lo otro es que no puede estar terminada la obra para el momento de intentar el interdicto. Debemos aquí considerar que los interdictos no son las únicas formas de proteger la posesión. También existen las acciones ordinarias que habría que intentar en caso de que estos lapsos de caducidad operen y ya no podamos acceder a los procedimientos de protección especiales. Por último, tenemos el interdicto de obra vieja, establecido en el artículo 786 de nuestro Código Civil, que dice: Quien tuviere motivo racional para temer que un edificio, un árbol o cualquiera otro objeto amenace con daño próximo un predio u otro objeto poseído por él, tendrá derecho a denunciarlo al juez y de obtener, según las circunstancias, que se tomen las medidas conducentes para evitar el peligro, o que se intime al interesado la obligación de dar caución por los daños posibles. En lo que respecta al interdicto de obra vieja o interdicto de daño temido, también tenemos la circunstancia de la existencia de un riesgo con un daño próximo a un bien que tenemos en posesión. En lo que respecta al interdicto de obra vieja, una característica bastante resaltante respecto a los otros interdictos es que la manera de contar el lapso del interdicto de obra vieja es, digámoslo entre comillas, hacia atrás. ¿Por qué? Porque siempre podemos hacer uso de este mecanismo especial de protección hasta tanto el daño no haya ocurrido. Es decir, tenemos hasta el momento en que el daño ocurra para intentar el interdicto. Si permitimos que el daño ocurra, ya no podremos hacer uso de esta vía procesal. En el procedimiento del interdicto de obra vieja, el juez tomará las acciones que considere necesarias para evitar el peligro o, en caso de no realizar directamente alguna acción, solicitará a la parte que puede terminar siendo responsable de los daños que preste caución para los efectos de indemnizar los posibles daños y perjuicios ocasionados por esta situación. El ejemplo más sencillo que podemos tomar para un interdicto de obra vieja, tenemos un vecino que en su casa tiene un árbol de ya muy vieja data y el árbol poco a poco se ha ido inclinando hacia nuestra casa y ya por la edad de este árbol se ve que corremos un considerable riesgo de que en un momento de lluvia o algún tipo de tormenta se caiga hacia nuestra casa. En esas circunstancias podremos ir ante el juez, denunciar la situación, ejercer nuestra querella interdictal y el juez tomará las previsiones, bien sea ordenando que el árbol sea removido o sea colocado de forma que ya no tenga peligro, o en tal caso solicitándole al dueño del predio donde se encuentra el árbol, al dueño de la casa, que caucione a los efectos de garantizar que si el árbol se cae y genera unos daños, se pague por esos daños. Ya con esto concluimos lo que es nuestra reseña a la parte sustantiva relativa a los procedimientos especiales de interdicto. En nuestro próximo encuentro vamos a hablar sobre los interdictos posesorios en la parte procesal, tal como lo establece nuestro Código de Procedimiento Civil. Espero les haya resultado comprensible el material
y nos vemos en una próxima oportunidad.